Bienvenidos más, una ocasión más aquí al podcast jurídico Atardecer Jurídico, en este nuevo programa que en primera instancia les pedimos una disculpa ya que teníamos programado tener a la maestra hablando sobre la materia familiar, el nuevo Código Nacional, pero no se preocupen, vamos a reprogramarla y la vamos a tener aquí cordialmente invitado. En esa tesitura, nosotros siendo leales al programa cada semana, pues vamos a entrar nosotros con un tema totalmente actual, novedoso y sobre todo por estos tiempos que estamos viviendo de mucho cambio, qué mejor que hablar sobre las generalidades del derecho constitucional. Primero, pues le doy la bienvenida, doctor Ángel, gracias nuevamente, estamos aquí presentes. Luisito, qué bueno que estamos por aquí, ¿verdad? Desafortunadamente no puedo venir, la maestra de la Rosa, pero hay que seguir con esto, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y entonces, con este tema de derecho constitucional, que incluso yo empezaría a hablar para empezar a crear este diálogo, esta conversación, pues, ¿por qué es importante hablar sobre derecho constitucional? Porque incluso si hablamos, analizamos una cuestión práctica de los abogados, de los operadores del derecho, la materia que siempre consideraban importante era civil y penal. La materia constitucional la dejaban un poco aislada, la dejaban ahí como un poco de importancia, pero hoy en día sabemos que el derecho constitucional es la matriz y siempre ha sido la matriz, pero no lo habíamos puesto en ese enfoque totalmente de estudio cuantioso, y hoy sabemos que es importante por todo esto de las reformas, incluso la propia jurisprudencia que entraría también en el estudio del propio derecho constitucional, decir quiénes son los que crean jurisprudencia, pues son propios órganos jurisdiccionales. Entonces decimos, y eso haciendo también énfasis en uno de nuestros programas que tuvimos aquí invitado al doctor Huizar, que hacemos que el derecho constitucional realmente se metió como la humedad en todas las materias. Hoy ya no podemos hablar de cualquier otra materia sin nombrar al derecho constitucional. El derecho constitucional nos va a hablar sobre la base, que en sí es nuestra constitución, y para eso podemos empezar a hablar también, pues, ¿qué es el derecho constitucional? ¿Cómo lo podemos empezar a estudiar? ¿Cómo podemos descifrarlo? ¿Cómo podemos tener estos elementos? Que incluso este tema, hay que mencionarlo, vamos a hablar sobre generalidades y también hacerles esa invitación cordial porque vamos a tener un curso en lo cual yo voy a impartir sobre el tema de derecho constitucional y por lo tanto curso vamos a profundizar, vamos a dar detalles técnicos, jurídicos, su propio fundamento y legitimidad de la Constitución. Entonces podemos decir que el derecho constitucional principalmente va a ser tanto el cifrado, tanto el entendimiento de los derechos humanos y sobre todo también este cambio que tenemos sobre derechos humanos, derechos fundamentales, garantías constitucionales y sobre todo porque incluso también, no sé si cuando los abogados hablan sobre garantías individuales, cuando ese término ya desaparece. Sigue todavía, porque nuestro artículo primero constitucional menciona que todas las personas gozarán de los derechos humanos, derechos fundamentales que están dentro de la Constitución, así como de los tratados internacionales de que México sea parte, pero también de sus garantías para su protección. Entonces decimos, desapareció garantías individuales por la reforma del 2011, pero las garantías constitucionales las tenemos. Entonces también este cifrado de decir qué son derechos fundamentales, qué son derechos humanos, qué son las garantías constitucionales, y sobre todo ya también el apartado, que eso es un apartado más técnico de la parte dogmática. Y en la parte orgánica, ¿qué tenemos? La división de poderes, las facultades, competencias de todo este equilibrio que tenemos que tener, y también fundamentos, porque muchos se dicen, solo hay derechos humanos, derechos fundamentales en la parte dogmática. No, también tenemos muchos derechos fundamentales en la parte orgánica, pero bueno, de manera académica, de manera de estudio más sencillo, si decimos derechos humanos, parte dogmática, y la orgánica, división de poderes. ¿Qué podemos ir creando? ¿Por qué tenemos esta importancia del derecho constitucional? Sí, Luisito, fíjate que es un tema muy importante y en este Estado de Derecho como es México, la Constitución es la norma suprema. Y por ello, como norma suprema, tú lo acabas de decir, a partir de la reforma del 2011, cuando se hace la reforma constitucional y vienen los derechos humanos y sus garantías. Desafortunadamente, al igual que a ti, me ha tocado con algunos colegas que todavía te quieren hablar de garantías individuales, ¿no? Eso ya quedó atrás. Ahora son derechos humanos y sus garantías, ¿no? Lo decías. El artículo tercero en su párrafo segundo y párrafo tercero, además le da la autoridad de que la autoridad pueda, lo que platicabas con el doctor Wizard, puedan hacer que control difuso,
¿no? Que es algo que tú lo decías muy acertadamente, Alicio. A veces se hablaba mucho de materia civil, de penal, pues se debe hablar mucho de la Constitución, ¿no? Yo recuerdo desde que mis clases en la universidad nos hablaba mucho un profesor, el profesor René, si nos está escuchando por ahí, un saludo al profesor René de Superior Sarao, ¿no? Nos enseñó mucho de la constitucional. Y precisamente decía, eso es lo que tenemos nosotros que tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ahí se emana todo lo demás. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo vemos y hemos platicado cuando sentimos que están vulnerando un derecho humano o una garantía constitucional, como tú lo decías. Pues nos vamos a un medio de control constitucional, ¿no? ¿Y dónde está ese medio de control constitucional? ¿Dónde nos da la legitimación para hacerlo? Pues en la propia Constitución, ¿no? Por eso es importante hablar de la Constitución. En cualquier juicio en materia civil, penal, laboral, familiar, administrativo, fiscal, cualquier área del derecho, cuando tú sientas un menoscabo, te vas a ir a donde. Tú puedes ir a un recurso de amparo, tú puedes amparo directo, amparo indirecto. Pues veamos también la vez pasada que el doctor Wilson también vino, las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. Entonces, todo está en la Constitución, Luisito. Entonces, como abogados tenemos esa gran responsabilidad de saber derecho constitucional. Y digo, es tan fácil, tan bonito el derecho constitucional. Son 136 artículos. ¿Sí? Entonces, ahí viene todo. A comparación, ahorita hoy iba a venir la maestra Gabriela de la Rosa, no pudo venir por cuestiones de tráfico, pero vamos a hablar de la entrada en vigor del Código Nacional. Y para que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pudiera entrar, tuvo que haber habido una reforma constitucional. Y esa reforma vino a la Constitución, está en el artículo 14.6, en el artículo 17 constitucional, para que pudiera entrar, ¿no? La facultad que le da el Poder Legislativo en el 128, en el 73. Entonces, todo se tiene que ver con la Constitución, Luisito. Entonces, es algo muy, muy importante hablar de derecho constitucional. ¿Cómo ves? Claro, por supuesto, incluso citó algo muy importante, porque todas estas legislaciones que van a ser infraconstitucionales, es decir, están por debajo de la Constitución, van a tener que encontrar su fundamento dentro de la Constitución. No pueden ellos aparecer de un sistema aislado, de un sistema contrario, no. Todo tiene que tener vida en nuestra Constitución. Eso cumpliendo ahorita que tenemos también estudiantes que nos están visualizando, porque nuestra Constitución nos va a otorgar dos principales fundamentos principales, que es la validez material y la validez formal. Todas estas legislaciones que van a tener creación posterior a nuestra Constitución, porque también podemos hablar, pero entonces, ¿cómo se crea esta Constitución? Que ahorita podemos entrar también a hablar cómo se crea una Constitución, quién la crea, cómo es esta validez que va a tener. Pero bueno, entonces decimos la validez material y la validez formal. ¿Cuál es esta diferencia? Bueno, la validez formal principalmente tenemos que se tiene que cumplir ese proceso instaurado en la propia Constitución para saber cómo vamos a tener una nueva legislación. Dentro de nuestras aulas, usted, doctor, lo recordará también, nuestras facultades de Derecho, teníamos cómo nos teníamos que aprender a memoria ese proceso legislativo. Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación. Toda esta cuestión de camino legislativo es la validez formal. No nos podemos saltar ningún paso que viene en este proceso legislativo, porque entonces tenemos una invalidez formal que está dentro de la Constitución. Y decíamos, bueno, entonces nada más necesitamos la validez formal, o sea, nada más es que porque sigamos un proceso legislativo ya va a tener una cuestión de validez, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tenemos esta tesitura. A ver, tenemos una legislación que puede decirse, el Poder Legislativo va a crear una ley donde diga, va a regresar la esclavitud. Y va a seguir el procedimiento legislativo, no se va a saltar ningún paso, tiene la validez formal. Pero entonces aquí, ¿qué vemos? Ah, pero ¿qué crees? También tiene que cumplir con una llamada validez material. ¿Y qué es la validez material? Que en esa ley que va a tener nueva vida, que va a tener vigencia, no debe de contraponer nuestra Constitución. Entonces ya tenemos una validez formal porque siguió el proceso legislativo y una validez material, ¿por qué? Porque no contrapone lo que dice nuestra Constitución. Y en el caso de que una legislación contraponga lo que dice nuestra Constitución, tendríamos una invalidez material. Entonces, por eso es muy importante. Todas estas legislaciones infraconstitucionales tienen que cumplir con estos dos mecanismos. Y sobre todo, eso netamente jurídico, pero también podríamos mencionar la eficacia. ¿Qué es la eficacia? Porque nosotros también hablamos sobre legalidad, eficacia, legitimidad, son conceptos jurídicos y vamos entendiendo estas cuestiones técnicas, porque sí, también creo que
uno de los apartados por los cuales creo que los abogados, ya sean civilistas, penalistas, mercantilistas, han oído un poco del derecho constitucional es que luego, sí, hay que mencionarlo, luego puede ser muy técnico. Incluso el propio amparo, ¿no, doctor? Hemos hablado cómo los abogados se aíslan y no quieren llegar mucho al amparo, o mejor prefieren dejarlo en instancias un poco más primera, segunda instancia, y el amparo ya no le entramos, porque es muy técnico. El amparo es técnico y hay que tener una formalidad de derechos humanos, las cuestiones de cómo tenemos que entender el proceso de cómo se sigue un juicio en materia de amparo. Entonces, por lo tanto, sí, la materia constitucional, dentro de su teoría constitucional, grandes teóricos, digo, por mencionar algunos, Ricardo Guastini, que nos habla sobre la teoría constitucional, son técnicos, pero no sobre todo porque sean técnicos, no hay que entrarle, ¿no? Pues hay que motivarnos, hay que estudiarlo para entenderlo. Entonces, este cumplimiento de validez formal y material, también hay que cumplir con lo que es la eficacia. Porque ¿de qué serviría si nosotros tenemos una nueva legislación, una nueva ley, pero si no se cumple? Si esta cuestión de que no tenga eficacia no se cumple, entonces realmente ¿por qué tiene esta vigencia? Sí puede tener vigencia, pero tiene que ser cumplida por la sociedad. Y entonces aquí decimos, bueno, ¿y si no la cumplen, qué va a pasar? Ah, pues entonces va a haber una autoridad que nos va a sancionar por no cumplir lo que dice la legislación. Ahí podemos cumplir con la verdadera eficacia y todo con fundamento nuevamente en nuestra Constitución. Entonces, todo esto, doctor, derecho constitucional, hay que citarlo y hay que mencionarlo, es muy apasionante. Así es, Luisito. Fíjate que me recuerda a mis clases de introducción al estudio del derecho, que parte de una norma es la eficacia de la norma, ¿no? Y para eso, para que sepamos si es eficaz o no es eficaz, pues lo vamos a ver con el transcurso del tiempo, si realmente esa norma está dando los resultados que el legislador suponía y cuando lo plasmó. Hay que ver si efectivamente. Tan es así que por eso, ¿cuántas veces hemos visto ya en nuestro propio país? Ahorita la última constitución, la de 1917, pero ¿cuántas estuvieron atrás? ¿Por qué? Porque precisamente la eficacia que estuvo dando la norma, ¿no? Nosotros lo platicamos con el doctor Wizard, ¿no? O sea, por eso es que entra la sociología jurídica, porque a través de la sociología jurídica vamos a poder entender y comprender la sociedad, el comportamiento de ella, y si las normas son eficaces o no son eficaces. Y por eso vemos hoy en día tantas reformas que hay, ¿no? No es como, no sé cuántos años habrá tardado a que se diera lo de derechos humanos, ¿no? Fue apenas en el 2011, de 1917 al 2011, esto casi 100 años tuvieron que pasar para que hubiera una reforma a este nivel, ¿no? Que dentro de ello también el artículo 133 nos los establece, ¿no? Que dice que la supremacía es la Constitución y los tratados, ¿verdad? En los cuales el Senado también hayan pasado por el Senado y hayan dado su visto bueno, ¿no? Y entonces hablamos un poquito de que ya no nada más del derecho constitucional como tal, sino que el derecho constitucional nos abre la ventana al derecho internacional, a un derecho convencional, ¿no? Y eso es algo muy bonito y muy importante. Fíjate que ahora que tuve la oportunidad de ir a Colombia y hablábamos ahí con algunos doctores y se hablaba del derecho constitucional. Y déjame decirte que nos hablaban ellos del derecho concentrado, que el derecho concentrado fue primeramente aquí en América Latina, fue en Colombia, porque su constitución de 1824 fue la 1824, 1814, no recuerdo si es 14 o 24, es ahí cuando se da la primera constitución y a partir de ahí ellos tienen su derecho, su control concentrado. O sea, fíjate, tenían una corte constitucional ellos desde ese año y dice, nosotros le ganamos al europeo. Eso sí, dice, nadie le gana a Estados Unidos con el control de impuestos. Esos son los pioneros, ¿no? Pero fíjate qué importante es, ¿no? Y qué bonito es hablar de derecho constitucional. Y te vuelvo a repetir, el derecho constitucional ha sido, es la máxima norma en nuestro país y es algo que tenemos que resguardar nosotros también. Como abogados tenemos esa gran responsabilidad. Digo, el artículo primero constitucional en su párrafo segundo y párrafo tercero le da toda autoridad para que salvaguarde la Constitución. Y tú lo decías, una norma secundaria, si esa norma secundaria contraviene alguna disposición, bueno, pues el órgano jurisdiccional tendrá que velar. Hoy en día lo vemos mucho en el sistema penal acusatorio. ¿Cuántas ocasiones es que dictaron se salió absuelta en la sentencia? Que porque ya le dieron dinero al juez, que
nos damos cuenta de que, bueno, el juez hizo un razonamiento lógico, jurídico, en base a las pruebas que se desahogaron durante la etapa de juicio oral. Y él pudo ver si se acreditó o no se acreditó el cuerpo del delito. Hablamos que el derecho penal es un derecho que no es como el derecho civil, el derecho familiar, sino que es de estricto derecho. Tiene que cumplir con todos y cada uno de los elementos del tipo penal para que se pueda dar el delito. Y entonces lo que ve el juzgador ve, pero salvaguardando ¿qué? La Constitución, Luisito. Es lo que vemos en la práctica, Luisito. No sé qué te ha tocado en la práctica. Claro, por supuesto, incluso citando pues, el programa que tuvimos con el licenciado Daniel Obispo, ¿no? Que veíamos estas cuestiones de que no es porque el juzgador los deje libres, sino es por cuestiones que necesitan de tener cuestiones técnicas, tanto Ministerio Público, policías con su informe de policial homologado, que lo estábamos avisando con el primer respondiente, pues tienen que cumplir ciertos requisitos para que realmente tengan validez dentro de un juicio. Y si el juzgador, que es un órgano técnico, visualiza que no se siguió ese protocolo, que no se siguieron esos requisitos que están tanto en la Constitución como en códigos ya sería sustantivos y adjetivos, pues entonces, ¿qué va a tener que hacer el juzgador? Pues le va a tener que dejar en libertad. Pero claro, la imagen que vamos a tener en la sociedad es, lo dejó libre el juez. Nunca se va a mencionar, por la ineficacia, por la cuestión de falta de ministerio público, los policías, no. Siempre la imagen se deja en los juzgadores. Y fíjense qué importante toda esta parte que mencionamos sobre, que ahorita analizaba sobre el control concentrado, control difuso, que todo esto tiene un apartado muy importante porque nuestra constitución, y eso también lo analizábamos con el doctor Wizard, nuestra constitución es política, pero esta tiene que defenderse de manera jurídica. ¿Y cómo lo vamos a defender de manera jurídica? Con estos controles constitucionales. El control difuso de constitucionalidad, que bien mencionó, tenemos esa génesis en Estados Unidos con el caso Marbury versus Madison 1803, pero como dijo, ahí no hay duda, ahí tenemos la génesis. Ellos empezaron, fueron pioneros en hacer control difuso, pero no fue hasta el 2011 que aquí en México, estamos hablando de 1803 y 2011 cuando aquí en México empezamos a interpretar, empezamos a hacer lo que es el control difuso. ¿Cuántos años pasaron? Y apenas 2011 hicimos control difuso de constitucionalidad. Y el control concentrado, como bien menciona, tenemos esta génesis, porque muchos se menciona, la génesis está en Hans Kelsen en 1920 en la Constitución Austriaca. Pero antes que Hans Kelsen en esa constitución ya teníamos países en Latinoamérica, cita Colombia, México totalmente también con el juicio de amparo que la teníamos ya en nuestra constitución y que incluso adelantándose, porque dice el juicio de amparo tuvo como génesis, y es algo que lo mencionan también mucho mis alumnos, el amparo no es mexicano, es yucateco. Y dirán, a ver, ¿cómo es posible, no? Si Yucatán es de México, a ver, ¿cómo, ya, qué me estás diciendo? No, aquí la cuestión es de que Yucatán tuvo esa inferencia de que tuvimos ese combate, ¿no? Digo, por eso tenemos que entender la cuestión histórica, porque también la historia constitucional es muy interesante, pero decimos, hubo un conflicto entre centralistas y federalistas, y durante ese conflicto Yucatán dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser independiente. Y justamente en esa independencia breve que tuvo Yucatán fue cuando se creó el amparo en la Constitución de Yucatán. Ya después, claramente, cuando volvemos a integrar a Yucatán dentro de la federación, ya dentro del Estado mexicano nuevamente, fue que llevamos el amparo ahora sí a nuestra Constitución federal. Por eso mencionamos, el amparo es yucateco. Y dirán, bueno, pues sí, yucateco es porque en ese momento Yucatán era independiente, tuvo esa breve independencia y ya después lo agregamos a nuestra Constitución Federal. Pero claro, todos estos controles, estos medios de defensa son importantes. Diríamos entonces, ¿y por qué es tan importante nuestra Constitución? ¿Cómo se crea una Constitución? Y aquí es donde analizamos esta disyuntiva entre el poder constituyente y el mal llamado, porque ese es el que se ha denominado, el poder constituyente permanente, que hoy decimos no es poder constituyente permanente, es un poder constituido. Porque digo, esa cuestión, ese concepto, esa cuestión de definición que tenemos es por Felipe Tena Ramírez, quien fue ministro aquí de la Suprema Corte, gran académico en materia constitucional, y él fue el que empezó a implementar eso del poder constituyente permanente. Y bueno, pues claramente al ser una autoridad dentro de la materia constitucional, ese vocabulario se fue instaurando dentro de nuestra comunidad jurídica. Pero entonces decimos, ¿quién crea nuestra constitución? ¿Cómo se crea una constitución? Porque toda constitución, y fíjese lo que vamos a decir ahorita justo a nuestra audiencia, toda constitución nueva, la que hemos tenido en todos nuestros países o países, o sea, la primera que tuvimos, 1824, 1836, 1857, y nuestra actual constitución que ya bien mencionaba, doctor, 1917, toda constitución nueva en nuestro Estado mexicano, fíjense nada más esta reflexión, toda constitución nueva es ilegal
pero es legítima. Y veremos por qué. Porque en nuestra Constitución, y actualmente en nuestra Constitución, no hay ningún artículo que establezca que podemos cambiar una Constitución nueva. Sí las podemos reformar, porque también han mencionado muy interesante un aspecto. No es que nuestra Constitución la queramos dejar estancada, porque eso también es un problema. No, la Constitución de 1917 tiene que ser reformada. No podemos dejar ese mismo contexto que tuvieron los constituyentes de 1917 a lo que estamos viviendo actualmente. Ellos vivieron otro tiempo, fueron contextos sociales, políticos, económicos diferentes. Nuestra Constitución sí tiene que ser reformada, pero cuando hay una nueva Constitución, esta es ilegal. ¿Por qué? Pues porque no tenemos fundamento para poder instalar una nueva Constitución. Sí se puede reformar, pero instalar una nueva es ilegal, porque no está dentro del fundamento de la Constitución, pero es legítima. ¿Por qué es legítima? Pues porque es aceptada por la sociedad. Y cuando este seguimiento por toda la sociedad, pues claramente nuestra Constitución va a ser eficaz. Ya mencionamos otra vez nuevamente este concepto, que sea cumplida por parte de toda la sociedad y en caso de que no se cumpla, va a haber una sanción. Entonces, nuestra Constitución actual, 1917, hay que decirlo, es ilegal, pero es legítima. Porque realmente la tenemos hoy en seguimiento, se tiene cumplimiento, pero entonces, ¿quién crea la Constitución? Un poder constituyente, que va a ser este originario. Se van a juntar estas palabras, estos grandes teóricos constitucionalistas, y este poder constituyente va a tener una sola función. ¿Cuál es? Crear la Constitución. Y cuando esta Constitución se cree, ese poder desaparece. Ya no es de que va a haber otro poder constituyente permanente, no. Ya como tal, para poder reformar la Constitución, ya sabemos, artículo 135 que tenemos que seguir, aprobación de mayoría calificada en el Senado, Cámara de Diputados y la mayoría calificada de las legislaturas locales. Y hoy mencionamos, bueno, nuestra Constitución es rígida. ¿Y por qué es rígida? Porque para poder reformar nuestra Constitución es diferente a reformar una ley secundaria. No es igual a que reformamos el Código Civil, el Código Penal, que es un poco más sencillo dentro del Poder Legislativo. No, para reformar nuestra Constitución es un procedimiento extraordinario que está en el 135, es diferente a las legislaciones secundarias que vamos teniendo. Por eso se dice que nuestra Constitución es rígida. Pero hoy mencionamos, ya no hemos visto tan rígida. Ya vimos qué tan fácil hoy actualmente, y lo estamos viendo con los tiempos, cómo nuestra Constitución ha sido muy sencilla de reformar. ¿Por qué? Por la mayoría que tenemos en la Cámara de Diputados, senadores, legislaturas locales. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender con esto que estamos viendo en estas reformas es que nuestra Constitución no era tan rígida como nosotros pensábamos. Porque veíamos muy complicado, ¿no? No, nuestra Constitución es muy complicada reformarla. Pues hoy en día el partido que está realmente este poder hegemónico que estamos teniendo nos demostró y nos dijo, ya vieron cómo no es tan difícil reformar nuestras Se puede reformar rápidamente, ¿no? ya, Ponemos de acuerdo, nos reunimos y hacemos lo que la ley, porque todo eso también con base a la Constitución, ¿no? Tú lo acabas de decir, con base al 135 constitucional. Fíjate que dentro de todas las reformas que ha habido, la que también considero que fue muy importante fue cuando fue reformar el artículo 2 constitucional, ¿no? El derecho de los pueblos y toda esta sociedad que decían estaban apartados, ¿no? Digo, yo te lo comento porque yo viví en Oaxaca, ¿no? Entonces viví en Oaxaca yo y en eso se habla, ¿no? Dice, es que ahora sí ya están reconocidos nuestros derechos en la Constitución, ¿no? Y se basan bajo usos, bajo costumbres, ¿sí? Que es algo que cuando tú vas a un juicio, ya sea en materia civil, familiar, materia penal, se basan aquí. Primero hay que ver si hablan algún dialecto de entrada, tienes que ponerle un traductor, un intérprete. No puedes vulnerar ese derecho, ¿verdad? De una adecuada defensa, que efectivamente vayan bien en una igualdad procesal. Además, tienen que ver cuáles son los usos y costumbres que tienen en su comunidad. Y la misma Constitución les da, ahora sí que les otorga ese derecho a ellos. Y fíjate que a mí sí me gustó mucho esa reforma y cuando tuve la oportunidad de estar en Oaxaca viviendo, yo veo contenta a la gente, ¿sí? De que dicen, mis derechos ahora sí los podemos ver en una constitución. ¿Cómo ves, Luisito? No, ese tema es muy interesante, de hecho, hablando un poco, doctor, porque el tema de los derechos indígenas, porque se habla sobre derechos indígenas, porque muchas veces se dice derecho indígena, haciendo alusión de que nada más es una cuestión unilateral, de que nada más es solo una comunidad, pero no, son múltiples comunidades. Sí, por eso es pluricultural. Pluricultural. Nos dice tal cual el artículo 2 constitucional. Comunidades indígenas son demasiadas. En este tema, incluso platicándole, doctor, yo era una cuestión de desconocimiento bastante en este tema, hasta que yo llegué al Centro de Investigaciones en la UNAM. En este SAGE, que fue un centro, es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, donde ahí teníamos pues varios integrantes, ya sea el filósofo, el historiador, el pedagogo, varios abogados,
pero ellos tenían esta postura de un derecho alternativo, de un derecho que no sea el hegemónico que siempre se nos enseña dentro de las aulas. Como bien sabemos, hoy en día podemos decir, doctor, ¿en las aulas se nos imparte derechos indígenas? No hay, hasta el momento yo he visto toda la cuestión de los formatos, de los temarios en las escuelas jurídicas que imparten la licenciatura en Derecho, el tema de los derechos indígenas no se imparte. Y por eso es que yo llegué y dije, pues es que no lo conozco. Ellos fueron los que me ayudaron a profundizar, a conocer sobre las comunidades indígenas, y es importante reconocer que ese artículo segundo siempre lo habíamos dejado como muy aislado, ¿no? A nosotros jurídicamente decíamos, sí, ahí están las comunidades indígenas, está el artículo segundo, pero no le damos la importancia que tiene que tener ese artículo segundo constitucional. Digo, en ese tema, incluso podemos ir ahí adelantando, sería agradable. Tenemos aquí dos especialistas, que es el licenciado Christopher y la licenciada Mara, que son expertos en este tema de derechos indígenas y creo que con ellos podríamos profundizar en ese tema. Ya he conversado con ellos en varias ocasiones, pues tenerlos aquí de invitados y que nos hagan profundizar en esos temas es interesante, porque las comunidades indígenas es importante. Fíjate que nosotros, cuando estuvimos en Oaxaca, pudimos a través de amparo, pudimos hacer reposición de procedimientos en materia penal. ¿Por qué? Porque le habían tomado las entrevistas sin un intérprete, sin un traductor, ¿no? Desafortunadamente las autoridades, y si no, ahora sí que como se dice allá en Oaxaca, los mismos paisanos, ¿no? El mismo paisano de que son de allá, de la misma comunidad, el Ministerio Público, el secretario, y sabe que hablan y aún así, a ver, aquí fírmale tus hojas de derechos y firma tu entrevista. Y entonces cuando nosotros íbamos y asesorábamos algún asunto penal y hacíamos el estudio del caso, leíamos la carpeta de investigación, nos dábamos cuenta de que nunca hubo un intérprete, nunca hubo un traductor, promovías el amparo y el juez de distrito te concedía el amparo, ¿eh? Y entonces, ¿qué hacías? Una reposición de procedimiento. Por eso yo dije, por eso te comentaba hace un instante, el artículo 2 es muy importante. Todo el día de hoy, pregúntale a su realidad indígena, de un grupo pluricultural como lo establece el 2 constitucional, hablas algún dialecto, y con eso yo te puedo asegurar que si sí lo hablan, pueden solicitar, pueden ir ante el juez de distrito, solicitan el amparo, una reposición de procedimiento, y se lo van a conceder. Digo porque hay este tipo de amparo. Sí, yo considero que es muy importante el artículo 2 Constitución y hay que hacer la invitación a los licenciados que comentan para que vengan y nos platiquen la importancia de este derecho, ¿verdad? ¿Cómo ves, Sí, licenciado? es extraordinario, porque bien mencionamos, ellos son pertenecientes a las comunidades indígenas, pero también tienen derechos humanos. Y por eso es que los tenemos que defender de alguna postura de que si tienen una violación a sus derechos humanos, no nada más están las personas en la sociedad que nosotros conocemos comúnmente aquí en la ciudad, sino también las comunidades indígenas tienen derechos humanos. Y bien mencionó, esta reposición de procedimiento tiene que ser eficaz, pero ¿cuál es el problema, no? Porque muchas veces las personas de las integrantes a comunidades indígenas al tener este lenguaje que ellos establecen, pues muchas veces no entienden ni qué pasó en su procedimiento y son juzgados sin entender. Creo que también una de las grandes problemáticas que tenemos en nuestro sistema de justicia es que no tenemos traductores, que ha sido realmente la justificante que se da al Estado, ¿no? Es que no le puedo proporcionar algún traductor porque justamente no tenemos un traductor específico que hable esa lengua. Entonces decimos, pues bueno, pues va a tener que ser juzgado entonces sin entender qué pasa en su procedimiento, pero pues también tiene derechos humanos y tenemos que defenderlos vía amparo. Hay que interponer estos amparos para poder defender sus derechos, porque los derechos son de todos, no es de un particular, no son de los derechos humanos, por eso es una de las características principales. Su principio está en el primero constitucional. ¿Cuál es el principio? Universalidad. ¿Por qué? Porque todos somos, todos los derechos humanos gozarán todas las personas por el simple hecho de que son personas, porque tienen dignidad humana, que es la legitimidad suprema de los derechos humanos. Entonces, también por eso decimos, ¿por qué es importante estudiar derecho constitucional? Por el tema de los derechos humanos. Y todo está apartado, porque diríamos, oiga, es que yo he escuchado esto de derechos humanos, derechos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia? Porque también se habla, ¿no? Muchos abogados también ocupan los dos conceptos como si fueran sinónimos y decimos, no son sinónimos. Ahí tenemos la diferencia entre derechos humanos,
hay que entenderlo como este concepto filosófico que son esta postura del justnaturalismo, racionalismo, que entendemos que los derechos humanos van antes a todo documento jurídico. Es por eso incluso el artículo primero constitucional ya no dice se otorga. Antes mencionaba eso, lo recordará, doctor, cómo mencionaba el artículo primero. El Estado te otorga los derechos humanos, pero con esta postura del justnaturalismo decimos, no, tu Estado no me estás otorgando algo con el que yo nazco, porque son derechos naturales, es una base de la dignidad humana. Entonces no es que tu Estado me los estés otorgando. Entonces por eso mencionaron ese cambio de vocabulario. Entonces ya no dice te otorga, ¿qué dice? Te reconoce. El Estado mexicano reconoce los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos es una postura más filosófica, más del justnaturalismo, racionalismo, que entendemos que los derechos humanos son todo aquello que la persona contiene por el simple hecho de ser persona. Es inalienable, es imprescriptible, no podemos mencionar que sea imprescriptible algún delito, que lo pierdas por algún delito, un derecho humano, por la cuestión del recurso del tiempo. No es que alguien lo pueda perder por el transcurso del tiempo, no la podemos intercambiar, no es que yo diga, te quiero intercambiar mi igualdad, mi libertad, no, pues no, realmente son derechos humanos. Y entonces decimos, bueno, los derechos humanos, este concepto filosófico, ¿y qué son los derechos fundamentales? ¿Por qué? Porque incluso la propia Constitución empezó a manejar ese concepto. El artículo 20 constitucional, en su apartado de los derechos del imputado, establece que toda prueba que sea obtenida en violación a derechos fundamentales será nula. Y decimos, oye, ¿qué son derechos fundamentales? Porque no son derechos humanos, tú estás diciendo derechos fundamentales, ¿qué son? Entonces aquí ya la teoría constitucional nos vino a aportar entonces la diferencia. ¿Cuál es la diferencia con derechos humanos y derechos fundamentales? Los derechos fundamentales ya son todos estos derechos humanos positivizados en una norma fundamental. Por eso son derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque están en una norma fundamental. Llámese Constitución, llámese tratados internacionales, citado nuevamente el artículo 133 constitucional, Constitución, tratados internacionales y leyes federales que mandan del Congreso de la Unión que contienen derechos humanos ya positivizados en una norma fundamental, ya son derechos fundamentales. Entonces, ahora sí, entendiendo ahora sí como una cuestión ya más estricto sensu, diríamos que nuestra Constitución solo contiene derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ya son derechos humanos que están reconocidos en nuestra Constitución. Y todo este apartado, volvemos a lo mismo. ¿Por qué es importante estudiar el derecho constitucional? Por estos conceptos. Toda persona puede ser y realmente puede vivir una violación a derechos humanos. Y nosotros como abogados, como operadores jurídicos, tenemos esa obligación, esa responsabilidad de poder apoyar, de representar a estas personas que cometieron o les cometieron una violación a sus derechos fundamentales. Por eso es importante, doctor, toda la postura del derecho constitucional. Y digo, por eso estamos hablando de generalidades. Fíjate, no estamos hablando de generalidades y qué tan importante es, ¿no? Cuando esa generalidad tú la llevas a los casos prácticos. O sea, la importancia del derecho constitucional es fundamental. No por algo es la norma suprema en nuestro país. Entonces, hay que seguir estudiando. Digo, son 136 artículos. Yo digo, tú apréndete derecho constitucional, el derecho te va a ser más fácil, ¿sí? Porque lo que decíamos, las leyes secundarias van a salir de la Constitución, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Hablábamos también un poquito del derecho procesal. Bueno, hablabas del artículo 20 constitucional, ¿no? De los principios, ¿no? De la inciso A, ¿no? Realmente son cómo se van a ir haciendo, ¿no? Cuando haya una violación a esos derechos fundamentales que tú lo acabas de explicar, que se encuentran contemplados en algún ordenamiento legal. ¿Qué voy a hacer yo como abogado? Bueno, pues voy a ir a la Constitución porque en la Constitución está. Hay veces que algún artículo de alguna ley, un código de procedimientos. Hoy, gracias a Dios, y ya entró en vigor en la Ciudad de México el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. A nosotros como abogados postulantes y litigantes se nos facilitan las cosas. Independientemente de que cada entidad federativa tenga su propio criterio en el órgano jurisdiccional, pero van por una misma ley, ¿no? Si ya no vas, el día de ayer tuve la oportunidad de entrar a una clase que me invitaba el doctor Norberto, y hablaba un juez de Hidalgo, especialista en derecho familiar, y él en Hidalgo tienen una ley que es el Código de Derecho Familiar y en la parte del Código de Derecho Civil, ¿no? De materia civil. Entonces, todo eso ya no va a ser, ¿no? Ya va a ser. ¿Por qué? Porque se unifica. Nada más tienes un Código Nacional, procedimientos civiles y familiares.
Aquí, afortunadamente, en la Ciudad de México, nada más tenemos nuestro propio Código Civil, y ahí vienen las dos, ¿no? Entonces es algo que ahorita va a funcionar mucho, Luisito. Y todo eso lo decíamos, viene a partir de las reformas constitucionales, a partir de ver si es la eficaz de lo que decías de la norma, si está funcionando o no está funcionando, lo que platicábamos, cómo se va dando cuenta a través del estudio sociológico, cómo va avanzando la sociedad en nuestro país. Y eso nos está ayudando, Luisito, nos está ayudando bastante a nosotros como abogados. También ayer la platicábamos, tuvimos una reunión también aquí y uno de los abogados se dedica a las MACs, ¿no? Que son, que ahora, y él es un mediador privado y nos decía, trae tu propuesta de convenio como mediador privado certificado, no vayas al juzgado de aquí, porque acuérdate que en el Centro de Mediación y Conciliación te dicen, licenciado, quédese afuera, nada más las partes involucradas. Entonces, qué importante es ir ante un mediador que sea certificado y privado, porque vas a poder, pero eso también donde viene, también viene nuestra constitución, Luisito, las vamos más, viene nuestra constitución, el artículo 18 constitucional lo establece también. Entonces es importante que conocer nuestra constitución. Hay tantos temas de qué hablar de la constitución y que de ellos devienen y que han venido diferentes ordenamientos jurídicos que el día de hoy se llevan a cabo y que están facilitando todo esto, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro, porque es una cuestión, como mencionó, y justamente ahorita estamos hablando de generalidades, pero nos da para un estudio enorme de horas y horas del estudio constitucional, porque, digo, no hemos hablado sobre temas históricos, pero pues podemos ver incluso cómo vamos avanzando con el constitucionalismo, cómo se fue instaurando, cómo lo fuimos conociendo, porque fue esa transición del Estado absolutista hacia el Estado de Derecho constitucional, que nosotros somos Estado de Derecho constitucional porque tenemos constitución. Toda esa transición de ese Estado absolutista a un modelo de constitucionalismo y sobre todo también porque hoy ya se habla, ¿no? Ya no es el constitucionalismo, ya se habla sobre el neoconstitucionalismo, ¿no? Entonces, todos esos apartados, estos conceptos técnicos, pues veremos cuáles son los elementos, qué es esto del constitucionalismo, qué es el neoconstitucionalismo. Son muchos elementos que nosotros podemos entender cómo se crea la Constitución, pero sobre todo, llegamos a esa reflexión, todo viene dentro de nuestra Constitución. Hoy todo proceso, sea penal, civil, mercantil, debe de tener su origen dentro de nuestra Constitución. Toda esta cuestión que habla sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya tendremos que ver cómo va a tener esta aplicación, porque a fin de cuentas vamos a tener la interpretación por parte de los juzgadores, porque ahorita tenemos la ley adjetiva, y ahí está, y ya está aventada, ya está entrada en vigor aquí en la Ciudad de México, pero pues más adelante vamos a tener la creación de jurisprudencia, porque vamos a ver que estos conceptos, cómo vamos a empezar a interpretar lo que dice este nuevo código. Bien establece, o sea, esta parte de la jurisprudencia, por eso es importante. ¿Cómo nos van a hacer entender los juzgadores que pueden crear jurisprudencia de cómo tenemos que interpretar ahora este nuevo código? Porque va a haber problemas. Toda legislación, y hay que decirlo, toda legislación, incluyendo nuestra Constitución, porque también hay que mencionar que porque es la Constitución la norma suprema, la norma fundamental, no hemos mencionado que sea perfecta y acabada. No, ninguna legislación va a ser perfecta y acabada. Todas tienen errores y todo se puede ir perfeccionando. Entonces, no podemos hablar que nuestra Constitución no tenga errores. Lo hablábamos también, ¿no? Nuevamente con el doctor Wizard. Pues hasta nuestra Constitución tiene normas contrarias a derechos humanos. Digo, ¿cómo es posible, no? Diríamos, es nuestra norma fundamental la que supone que debería proteger derechos humanos y cómo es posible que tenga normas contra los derechos humanos. Citábamos el ejemplo claro que es prisión preventiva oficiosa, que ya ha sido declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues porque es contra derechos humanos. Y también, no nada más mencionamos la prisión preventiva oficiosa, también el arraigo. Todas estas cuestiones ya han sido declaradas inconvencionales por parte de la Corte Interamericana y siguen en nuestra Constitución. Y bueno, eso ya es también otro tema que entramos en derecho constitucional porque bien dijo, va muy aparejado y hoy lo hemos aparejado mucho más el derecho constitucional con el derecho internacional, por todo este contenido de que ahora ya no nada más vemos lo que es nuestros derechos fundamentales en la Constitución, sino ahora también en tratados internacionales. Llámese la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los pactos de derechos civiles y políticos, la propia Organización de Naciones Unidas, porque mencionamos, ¿dónde tenemos como origen el concepto de derechos humanos? 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí apareció por primera vez el término de derechos humanos. Y entiéndase ahí, porque muchas veces luego, también con mis alumnos, luego, usted también lo habrá leído, doctor, sabe que es un libro fundamental en nosotros como estudiantes, el del proceso de Cristo, del doctor Ignacio Burgor Huela. Así es. Y muchas veces yo hago esta pregunta,
Cristo Esto lo tuvo tenemos. violación. Ahí está, es una obra fundamental, creo que todo A ver si lo estudiante, tienes por ahí. todo Ese estudiante proceso de Cristo, de un lo que librito más azul pequeño. Lo tenemos por aquí para que lo vean. para que lo puedan visualizar. Y yo la pregunta que yo hago es, ¿Cristo tuvo violación a derechos humanos? Y la respuesta dice, no, sí, sí, lo violentaron derechos humanos. Y yo digo, pero ¿cómo es posible, no? O sea, derechos humanos hasta aparece en 1948. Entonces no podemos mencionar que Cristo haya tenido una violación a derechos humanos. Al debido proceso. No podemos mencionar que tuvo esa violación. Sí violaron algunos principios, por eso citamos el libro del doctor Ignacio, del doctor Ignacio Burgoa, donde ahí mencionado qué principios sí violentaron de acuerdo a su legislación en ese momento. Pero fue hasta 1948 que apareció los derechos humanos como concepto. Antes, ¿cómo se llamaban? Pues 1789. ¿Cómo sería? La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entonces, ¿cómo se llamaban antes los derechos humanos? Los derechos del hombre. Y bueno, aquí ya tenemos esta inferencia, ¿no? Porque también esta cuestión de igualdad, porque decían derechos del hombre y la mujer. ¿Qué pasó con la mujer? Entonces también ahí teníamos ya, tenemos un avance histórico, bien dijo, sociológico, antropológico, todo lo que tenemos que ir estudiando en ese apartado histórico, contextos, y todo esto es nada más la punta del iceberg del derecho constitucional. Yo creo que por eso esta plática, este diálogo que estamos teniendo, doctor, es para que se motiven a estudiar el derecho constitucional. Todavía no sé si le ha pasado, y es realmente fuerte tener esas respuestas, porque con varios colegas, abogados, yo les hago la pregunta, ¿no? ¿Cuántos derechos humanos tú podrías mencionarme? Y ellos dicen, no, pues bien, te menciono 10, 15. A sabiendas que podemos mencionar más de 100 derechos humanos. Y esto sí, a modelo de hábito que podrían ustedes censurarse como operadores jurídicos, yo les daría la recomendación que a partir de hoy, un derecho humano aprendas al día. Si hoy en día se aprenden un derecho humano al día, el día de mañana con un juicio de amparo, podrían realmente defenderse de manera eficaz. Sí. Porque entre más derechos humanos conozcamos, más defensa tendremos. Más argumentos más argumentos. Poder tener. Fíjate que hablabas algo de la interpretación. Es que hay reglas de interpretación, ¿no? Que eso lo maneja la hermenéutica jurídica. Entonces es algo que hay la reforma que dice es que deberá ser literal. Es que no puede ser literal. O sea, no, tu norma no la vas a poder tú decir, como aquí dice, porque literalmente me dice esto. Bueno, es que hay reglas de interpretación que nos maneja la hermenéutica, ¿no? Hay teológica, una de ellas, ¿no? Tenemos otra que es nueva, gramatical, otra regla de interpretación, o modelo de interpretación, mejor dicho, es el indubio pro reo, también es otra, ¿sí? El pro persona, estoy manejando, ¿no? La otra viene siendo conforme, esa es otra interpretación también que es conforme, que es para leyes secundarias. Entonces, digo, uno cuando va estudiando y vamos preparándonos poco a poco, nos vamos dando cuenta de que efectivamente la licenciatura, dices, la licenciatura nada más medio me enseñaron, ¿no? Pero realmente el que te vayas especializando, el que vayas tomando más conocimientos a través de una especialidad, de un diplomado, de alguna maestría. Hoy en día tenemos que irnos preparando cada vez más. ¿Para qué? Para poder entender y comprender, ¿no? O lo que tú decías. Ahí está la hermenéutica jurídica para poder interpretar y poder entender mejor la Constitución. Y porque la Constitución nada más es así, la Constitución literal, tú lo acabas de decir. Hay que irnos a tratados internacionales, hay que irnos a jurisprudencia, no nada más nacional, jurisprudencia internacional, sentencias como precedentes internacionales. Y fíjate que el artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos establece los requisitos de una demanda y en su apartado, si no me recuerdo, el punto 7 nos habla que tenemos que poner ahora en el apartado, después de las pruebas, tienes que poner ahí lo que viene siendo doctrina, lo que es jurisprudencia, lo que es tratados internacionales, principios generales del derecho. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esa gran reforma que hubo para unificar y que nada más tengamos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, también nos da pie a que nosotros como abogados estemos mejor estudiados, nos preparemos más y regresemos a nuestras clases. Pues que ser un estudiante, lo que es la materia de introducción al estudio del derecho, es base para nosotros como abogados. ¿Sí? Es base como abogados porque ahí viene realmente lo que ahorita se están pidiendo en una demanda. No nada más es la ley, ¿sí? Sino que tenemos ley, lo que estábamos hablando, jurisprudencias, tratados internacionales,
precedente, sentencia como precedente. ¿Qué más tenemos, Luisito? Toda esta parte, porque también doctrina, legislación, es un consejo Son primordial. fuentes formales del derecho. Claro, por supuesto. ¿Y lo vemos en qué materia? Lo dijo, introducción al estudio del derecho. Sí, y es lo que estamos viendo, la Constitución. Todo eso está en la Constitución, Por Luisito. supuesto. La Constitución nos da pie a todo eso. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no estudiamos la Constitución? ¿Cómo vamos a poder entender? Fíjate, decías, los derechos humanos entraron en 1948. ¿Después de qué? Después de la Segunda Guerra Mundial, porque ese es un acontecimiento histórico para que se pueda dar el conocimiento de derechos humanos. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, cuando se da lo de los hornos de Hitler, que no se respetaba la dignidad humana. O sea, nos tendremos que ir un poquito de la historia para poder entender y comprender por qué es que se dan los derechos humanos. Claro, por supuesto. Entonces, es tan bonito hablar de todo esto y retroceder un poquito al tiempo, ¿verdad? Dice que debemos de conocer nuestro tiempo, nuestro pasado y nuestra historia, ¿verdad? Para no volverla a cometer. Pero déjame decirte, ahora que tuve la oportunidad también de ir a estudiar a Cuba y me da por pensar, ¿por qué esos países estudiar? Bueno, porque quiero saber por qué esos países que estaban bien económicamente se fueron a la quiebra. Entonces, esos países, pues son países de izquierda, ¿no? Realmente México estamos mal, Luisito, ¿sí? México ha tenido problemas ahorita, digo, en Cuba, como en Colombia, como en Venezuela, que Venezuela es uno de los grandes países de Sudamérica, del Caribe, Cuba, que fue el primer país en América Latina donde era toda la mayor importación, exportación y demás. Había una de dinero que no te imaginas, ¿no? Pero ¿qué es algo? Te voy a decir algo y aquí los que nos están escuchando, todos los programas sociales que se dieron en esos países se han dado aquí. Ninis, ¿no? Que no hacen nada, ¿no? Y el día de hoy, la gente que sufre en Cuba es la gente que no se preparó. La gente que se preparó y que está bien son los médicos que andan saliendo, los ingenieros que están saliendo, que tienen otra calidad de vida. Pero los que estuvieron acostumbrados a que el gobierno les estuvo dando, desafortunadamente por eso está así, ¿no? Pedimos para que toda. Si te dan un apoyo acá, ¿verdad? Pero no quieres, no con eso no quieras solventar, no dejes eso, prepararte, que te sirva para prepararte, ¿no? En la UNAM tú sabes que en la UNAM te dan tu beca, estás en la licenciatura y te dan tu beca en la UNAM, te piden un cierto promedio, en la maestría te dan tu beca. O sea, hay forma de cómo como estudiante y como investigador te estén dando un apoyo. Y no pienso que porque te están dando ese apoyo vas a dejar, no, al contrario, es una motivación para que todo el estudiante se prepare y se motiva a decir que voy a seguir estudiando, voy a seguirme preparando. Porque es parte de este podcast, es levantar y despertar conciencias, Luisito, ¿sí? Es despertar conciencias y que se vean. Este tema tan importante de la Constitución, yo considero, y no lo considero yo, lo dice la misma Constitución, que es la ley que supreme los tratados internacionales. Debemos de conocer también del derecho constitucional, no nada más mexicano, sino del derecho internacional, ¿no? De otros países, ¿no, Luisito? Es que a ver cuándo nos vamos hay que ir a Chile a estudiar un poquito. Claro, por supuesto, porque ese es el derecho comparado. Porque muchos dicen, bueno, ¿por qué te vas a estudiar a otro país? Porque realmente es hacer derecho comparado. Y fíjense nada más lo que les está mencionando el doctor para que toda la comunidad jurídica que nos ve, estudiantes sobre todo de derecho, que no echen todas estas recomendaciones, estos consejos en un saco roto. Realmente es que ustedes, porque muchas veces pasa, ¿no, doctor? Terminamos la licenciatura y dicen, ya no voy a estudiar, ya terminé, ya obtuve todo el conocimiento y no, sabemos que en las facultades obtenemos un porcentaje mínimo de lo que realmente es el derecho. Todo el derecho lo vamos a aprender allá afuera, en la práctica, enseñando, teniendo esta postura de investigar. ¿Cuál es la mejor recomendación? Ser autodidactas. Si nosotros no somos autodidactas y nos mantenemos, porque muchas de las justificantes es, usted doctor que también es docente, yo que a mí también me dedico a la docencia, muchas de las justificantes que los alumnos nos mencionan es que tuvimos mal profesor, no nos enseñó tal materia, no lo aprendí. Esa no sea justificante para. Sino, si realmente tiene un mal profesor, ¿cómo es? Tenemos todo el acceso, ya lo acaba de mencionar el doctor. El derecho no nada más es aprender la ley. Sí, normalmente y obligatoriamente el abogado debe de conocer la ley.
pero también está la doctrina, que es la ciencia del derecho, y además la filosofía. Si ustedes manejan esos tres niveles, filosofía, ciencia y la norma, están del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que les recomendamos? Ser autodidactas. Realmente tengan esa motivación de actualizarse al día, tomen diplomados, certificaciones, maestrías, doctorados, busquen ese derecho comparado, porque realmente es lo que nos va a ayudar bastante a seguir progresando y a defender, porque nosotros, hay que mencionar, nosotros como juristas, nosotros como estudiosos del derecho, somos cultores de la sociedad, somos cultores del derecho. Nosotros nos forman las ciencias de las humanidades y es para las humanidades que trabajamos para la sociedad, para que realmente eso esté mejor. Bien lo dijo, doctor. Este país no sé qué vamos a ir pasando, este es el derecho comparado que vamos haciendo. Usted que va analizando esta cuestión de la izquierda, de los programas que se están realizando, que lo ven como más apoyo, lo ven bien, pero pues entonces diríamos que nuestras autoridades deberían de hacer más derecho comparado, aprender más sobre derecho constitucional sobre todo, pero sí es un tema muy importante y pues qué bueno que abrimos estos espacios, doctor, con todas las personas que vamos teniendo invitadas. Digo, mencionamos ahorita ya bastante, ¿no? Licenciado Christopher, licenciada Mara con derechos indígenas, vamos a tener al doctor Norberto próximamente en enero. Dice de enero. En enero y ya vamos a estar teniendo una postura interdisciplinaria, porque no nada más ya hemos tenido, doctor, a ver, tuvimos el primer programa, derecho familiar, tuvimos esta cuestión de la cuestión burocrática, la firma electrónica, cómo vamos a tramitar cuestiones procesales. Segundo programa, ¿qué vimos? También tuvimos lo que tiene la parte del doctor Huiza, materia constitucional, controles constitucionales, el licenciado Daniel, que vimos materia penal, hoy materia constitucional, y así vamos a ir aumentando materias. También vamos a tener a la licenciada que nos va a hablar sobre cuestiones de criminología. Así que es importante conocer la criminología. La señora Rosalba va a venir también en enero. Enero. Va a ser eso, lo vamos a hacer vía remota, pero nos va a hablar sobre el dictamen criminológico, la importancia del dictamen criminológico para el, no sé si es el Sí, la nombre ahí, aplicación ahorita para la aplicación, me parece, de las medidas cautelares, algo Exacto, así. por supuesto, y todo esto es visión interdisciplinaria, que lo vayamos teniendo, lo vamos estudiando. Va a venir también, perdón, el doctor Marcos, también viene él a hablar sobre adolescentes, niños, niñas y adolescentes. También viene a hablar. ¿Y fundamento dónde? Nuevamente. Sí, en la Constitución. Entonces, yo creo que con esto, qué bueno que estamos abriendo esos espacios, porque así también le damos voz a todas esas personas estudiosas del derecho, esas personas que se dedican a estudiar, a tener esa constancia, preparación y que nos puedan platicar un poco de esa vivencia, de esa cuestión que ellos ven en la práctica, en el estudio, en toda esta cuestión, es importante que lo tengamos, doctor. Por eso este espacio, qué mejor, y pues que nuevamente reiteramos, hoy nada más hablamos sobre generalidades del derecho constitucional. Ya haciéndoles claramente la invitación, y nuevamente reiteramos, generalidades en este programa, pero el 10 de enero voy a tener la fortuna de impartir aquí el curso, principalmente sobre teoría constitucional, un acercamiento al Estado de Derecho Constitucional, donde ahora sí vamos a tener ahí más bases, vamos a ver la cuestión técnica, vamos a ver cómo empezó a funcionar esta parte de la teoría constitucional y que va a ser muy fructífero. Realmente vamos ahí, los esperamos que se sigan inscribiendo, va a ser tanto foro presencial, lo tenemos limitado, pero el foro virtual va a estar ilimitado, para que realmente nosotros sigamos actualizándonos en materia constitucional y en sobre todo todas las materias. Si nosotros quisimos estudiar derechos porque sabíamos que teníamos que estar en constante preparación, de por vida. Eso lo sabíamos. Así que, doctor, no sé si tenga algo más que... No, ya al ratito vamos a transmitir también. Se acabó el año, Luisito. Juzgados de la Ciudad de México cerraron el viernes. Ahorita nada más está el turno para cuestiones de alimentos y demás. En materia, mañana se cierran los juzgados del Estado de México. También mañana es el último día. Se reincorporan igual que la ciudad del 7. Ellos se compran el 7. Y yo creo que la ciudad, habían dicho, creo que el 3, me recuerdo, creo que el 3 o 4 ya estaban de regreso. Pero bien todo ya, porque es el Estado de México y Ciudad de México, ya están. Y en materia federal, pues hay guardias, ¿no? Que sigue trabajando, aunque sigue trabajando y todo. Entonces, ahora sí que este es el último programa que tenemos de este año. Nuestro cuarto programa, cuarto programa, que te agradezco. Te quiero agradecer a ti, a la licenciada Maite, que en una plática, ¿verdad? Salió. Oiga, digo, ahí tengo el podcast, vamos a reiniciarlo, ¿no? Entonces lo estamos reiniciando y todo, y que son cuatro programas que han sido de mucho enriquecimiento. Es lo que nos ayuda a estar conversando. Qué importante es que abramos la mente y que escuchemos a los demás participantes, porque de todos aprendemos, ¿sí? Y que este año fue un año muy bendecido. Hoy vamos a tener el brindis, al rato vamos a transmitirlo,
Vamos a tener el brindis también aquí en nuestra sala, para que también esté en la comunidad, no esté ahí con nosotros también en ese momento tan agradable. Y les queremos desear, nos vamos adelantando un poquito, Luisito, desearles que este año que va a iniciar, que sea un año próspero, ¿sí? Que este año haya mucho trabajo, haya mucha salud. Pedimos, ¿verdad? Porque si no tenemos salud, a veces el abogado se enferma tantito o algo, no salir a trabajar, ¿no? Pidamos salud para todos nuestros colegas y para nuestros representados, salud y prosperidad a nuestros representados también, para que puedan cubrir los honorarios de nuestros colegas, los de nosotros, ¿verdad? Y que sigamos avanzando, ¿no? Como lo decías, ya enero ya tenemos a los invitados para enero. El doctor Norberto, la maestra Rosalba y el doctor Marcos van a estar en enero. Vamos a abrir para febrero y vamos a ir avanzando, Luis. Y te quiero agradecer a ti y a Maite, que ahorita no está Maite, Claro, sí, ¿no? Mi esposa también allá abajo ya sí, arreglando por supuesto. todos los arreglos para que ahorita continuemos con el brindis y con este pequeño convivio que vamos a tener aquí. Les invitamos también para que formen parte de Corporativo ASA y Asociados. Hay una membresía por $1,000 la anualidad. Ustedes pueden formar parte, pueden venir a platicar con nosotros, podemos asesorarlos y hacer esta conversación, ¿verdad? De ustedes con nosotros y enriquecer. Y qué mejor dicen que una cabeza piensa, pero dos piensan más que una, tres más que dos, y así, y que haya una lluvia de ideas para sus asuntos, ¿verdad? Y también que puedan entrar a los cursos, va a haber el 50% para todos los cursos durante todo el año, ya sea de manera presencial o en línea. Sí, claro. Van a estar las grabaciones, que también van a tener acceso a las grabaciones. Entonces, las constancias, todo esto, ¿sí? Todos los invitamos y ya vamos a cerrar, Luisito, por favor. Realmente, pues así como menciona el doctor Ángel, tuvimos esta visión ya de crear estos programas y qué mejor que llevarlos a ustedes. Sigan preparándose, sigan teniendo esta cuestión, esta visión de seguir en el estudio del derecho, porque es lo que la sociedad nos requiere. La sociedad requiere que nosotros estemos capacitados. Ya mencionó el doctor, pues los esperamos ahorita los que se conecten en este pequeño convivio que vamos a tener y pues que tengan unas felices fiestas todos los operadores, toda la comunidad, toda la sociedad que nos ve y pues que seguiremos aquí. Ya tenemos cursos, programas y vamos por más. Realmente es para que ustedes, todo esto lo hacemos con nosotros, pero para ustedes. Todo es para ustedes principalmente. Y pues bueno, cerramos. Cerramos. Feliz año, Luisito. Feliz año, comunidad. Lo mejor, las mejores, estas fiestas navideñas, pásenla bien. Si van a salir, cuídense mucho, disfrútenlo con su familia. Todo, qué mejor sería que ustedes lo vivan con sus seres queridos, con sus familiares y tengan nuevos objetivos para el siguiente año. Sí, les deseamos lo mejor. Adiós, tengan buena tarde. Hasta luego, bye. Ya. Así nos vamos para allá, Muy bien. allá abajo.